Hoy vamos a armar todo el frente de la autocaravana. Hola, bienvenidos a nuestro canal Maurice y Katia. Nos encanta viajar y queremos hacerlo permanentemente. El año pasado compramos un Chevy del 82 en muy mal estado y lo estamos reconstruyendo desde el chasis. Ahora corremos contra el tiempo, pues nos quedan pocos meses en el taller. Suscríbete y ayúdanos a lograrlo, para salir juntos a conocer los Estados Unidos. Aquí están todas las piezas que hay que instalar hoy en el frente de la autocaravana, incluyendo la que fabricamos ayer, que ahora pintada no se ve tan linda, pero hace la función que tiene que hacer. Acabó. Falta solo el capó. Levántalo. Tuve que ajustarlo bueno, aflojar y apretar y subir y bajar 1.000.000 de veces, pero ya está. Así es el proceso de ajustar estas cosas. Y ya está donde lo quiero. Ahora solo falta mejorar el pobre que está mohoso. Bueno, ya esta parte está terminada. Lo que viene ahora es una sorpresa. Ok, probablemente no es la sorpresa que muchos se esperaban. Pero hay que seguir dando lija, porque más pronto, aunque habemos de dar lija, más pronto se podrá poner el primer. Y entonces el primer, y entonces pintar, y entonces poner las ventanas, y entonces empezar a hacer los gabinetes por dentro. Esta más o menos es la sucesión de las cosas que tenemos que hacer. Y entonces aquí Mauri todavía, pobrecito, está ahí dando lija. Y nada, hay que seguir con esto. No es muy divertido, él lo odia en realidad, pero le falta poco, le falta poquito y ya después será solo un recuerdo muy feo. Oye, ¿pero qué le pasó a la caravana, a la pobre? ¿Se transformó en una jirafa? ¿Tiene manchas? ¿Qué le hiciste ayer que yo estaba ahí arreglando videos? Ayer por fin ya seguí dando lija y al final del día le di un poquito de masilla para que se secara durante la noche, y ahora vamos a seguir en el mismo proceso. Lija y masilla, lija y masilla. Falta limpiar todas estas áreas bien, pero con una lija de mano. Porque con el bloque no funciona bien ahí, así que todo eso hay que hacerlo a mano. Pero acabaremos un día, amor. Yo no sé. Vamos para afuera un momento. Hace frío y viento. Y nosotros hemos pasado, yo no sé, 4, 5, 6 días, amor, que estamos haciendo siempre las mismas cosas. Son 5 días que damos masilla, damos lija, más masilla, más lija. Está un poco tedioso. En los últimos videos hemos tenido muchos días en que decimos, sí, qué bueno, la cama, los cintillos y la pintadera, sí, todo maravilloso. Y después hay semanas enteras en que te quedas ahí estancado haciendo la misma cosa por días y días. Y el que más trabajo está pasando es Mauri, porque lo está haciendo él, la mayoría. Yo incluso he dejado de grabar muchas cosas y lo siento mucho, pero he tenido momentos frustrados, momentos encabronados, momentos en que quiero romper algo y no tengo ganas ni de tocar la cámara. Estoy tan enfocado en algo que estoy haciendo que no me gusta, que odio hacer,
que no quiero, el cerebro no me da para nada más. Que no saldrá perfecto. Y sí, esa es una aclaración. Primero que nada, que a nadie se le ocurra aprender de estos videos de nosotros pintando la autocaravana, porque absolutamente no sé ni lo que estoy haciendo. Yo diría que va a quedar al 25% tal vez de lo que debería ser un trabajo de pintura, pero que a este punto, ya con el poco tiempo que nos queda y la presión de tantas cosas que hacer, pues vamos a hacer solamente algo para cubrir la caravana, para que se vea limpia. Un trabajo de pintura de 60 millas por hora. Ok. O sea, si lo ves a 60 millas por hora, lo ves bonito. Después de estos 2 minutos de negatividad, hay también que pensar que una vez que está hecho ya, entonces, ¿cuántas veces de masilla nos quedan? 3, 4, 5. Vamos a dar toda la masilla que haga falta y pensamos positivo. Pensamos que esto hace falta para salir a viajar. Esto hace falta para todos los trabajos que quedan. Y entonces... yo creo que cuando ya esté terminado, me voy a quitar un peso tan grande de encima que me voy a sentir ligero y con muy buen ánimo para seguir haciendo las otras cosas. Así es que ese es el lado positivo, que bueno, está al final. Pero hay que llegar al lado positivo, pero habrá un lado positivo en todo esto. Nos pasamos el día entero dando más lija todavía. Y Más masilla. Sí, por supuesto. Más lija otra vez. Sí, están juntas las dos cosas. Y acabamos dando un poquito de masilla porque había unos huequitos ahí todavía persistentes, y mañana hay que dar un poquito de lija. Da igual. Y yo sé que dije que iba a hacer una chapucería, pero todavía me cuesta trabajo hacer una chapucería. Si alguien sabe de pintura, no se acerquen mucho porque van a encontrar 1.000.000 de detalles. La idea es pintarla y que quede de un color. Lo que hicimos hoy fue entonces dar la masilla, limpiar bien, pasamos la aspiradora arriba, que no les cuento lo que tenía. Limpiamos la fase 1 de limpieza. O sea, que era quitar un colchón de polvo de 2 pulgadas que había arriba de todo. Mañana falta entonces limpiar más a profundidad con agua, jabón, todas esas cosas, y después limpiar otra vez con acetona. Lo siento, porque me estoy quejando un montón, pero no soporto la pintura. Cenicienta, ¿ya está lista para limpiar? ¿Quién se quiere dar un baño? A ver, aquí tenemos agua y jabón, trapos. Aquí tenemos más agua y jabón, más trapos. La caravana está lista y bien sellada, perfectamente sellada, con plástico, con papel, con todo lo que podía hacer, con cinta. Miren, toda perfectamente sellada. Empapelada. Y entonces... ya, hay que bañarla para que esté bien limpia y mañana ponerle el maquillaje. La primera fase está hecha. ¿Y este qué hizo? Este controló. ¿Lo ayudaste? Este fue maestro Miyagi. ¿Lo ayudaste en algo? Sí, él me decía como maestro Miyagi, dale jabón, quita el jabón. Dale jabón, quita el jabón. ¿Y ahora qué entonces? Acetona. Un baño de acetona para que quede esterilizada y limpiecita, inmaculadamente. Bueno, lo más inmaculada posible aquí en este taller lleno de polvo. Bueno. Oye, se hace lo que se puede, ¿sabes? No somos un taller profesional de pintura. Ya, qué manera de quejarse aquí esta gente hoy en este video. Ok, aquí tenemos plástico en todo el taller. Y ahí hay un hombre que se está emplasticando. ¿Estás listo, Mau? No. ¿No? ¿Cómo que no? No me digas eso. Dale. ¿Cuál es el día listo, uno? pero vamos para allá de todos modos. Vamos a ponerme la escafandra. Entonces aquí está una imprimación self-etching. Significa que tiene como un ácido que come dentro del metal y hace que la pintura se adhiera mucho mejor que una imprimación regular. Y está hecha para metales especiales, como en este caso el aluminio.
o acero inoxidable u otros metales raros. Así es que por eso la escogí y espero que haga un buen trabajo. No tiene que hacer un buen trabajo. Vamos a ver. Qué líquida, ¿eh? Súper líquida. ¿Para qué sirve el filtro? Por si hay alguna impureza en la pintura dentro de la lata, lo cual no es muy probable, pero una precaución más para que no se vaya a tupir la pistola luego en medio del proceso de pintura. Ay, mija, estoy nervioso. No te pongas nervioso. Yo estoy segura que va a ser un súper trabajo, ¿no? ¿Viste, María Antonia? Ahora Mauricio nos va a sorprender también con la pintura, estoy segura de esto. ¿Cómo se ve? Ya se ve que no es brillante como el de abajo. El techo se acabó y se acabaron también 2 tanquecitos de pintura, ¿verdad? ¿Estás satisfecho? Sí. Parece un tanque de guerra. Un avión militar. Sí. Wow. Me gusta, Mau, me gusta mucho. ¿Estás cansado? Ya puedes respirar. Cansado, cansado. Todos los guantes que necesitas, manos libres. ¿Qué estás esperando? Estoy esperando que me llegue un poco de conocimiento y inteligencia. A ver si lo hago mejor esta vez. Ah, entonces, aquí hay que hacer magia, hay que hacer alquimia. Aquí hay que hacer cálculos. Tenemos 2 galones de pintura con su respectivo endurecedor o catalizador. Tenemos más coladores, unos cubos para mezclar las cantidades, porque esto lleva, para lograr la pintura como tiene que salir de la pistola, lleva pintura, endurecedor y afinador o algo así. Después de mucha matemática, aquí dice que vamos a mezclar 32 onzas de pintura con 4 onzas de activador, que es como se llama el producto. Yo le decía endurecedor o catalizador, pero bueno, se llama activador. Y 8 onzas de reductor, que este lo que hace es suavizar toda la mezcla para que salga bien por la pistola. Y ahí está la matemática. Lo vamos a ir haciendo en cuartos de galón. Por lo tanto, en cuartos de galón de pintura, 4 onzas de activador y 8 onzas de reductor. Allá va eso. Vamos a hacer la mezcla perfecta aquí de la burundanga que vamos a hacer. A ver de qué color es esto. Ay, mija, nadie ha visto el color todavía. No. El color es una sorpresa. Hasta para nosotros, porque nosotros Dice lo neutral, y neutral significa todo y nada. neutral.
Un color neutral. ¡Taratán! ¡Wow! Parece leche condensada. Color leche condensada. Oh, man, esto es amarillo puro. ¿Ya? ¿Vamos a mezclar? ¿Dónde está la raya? Dime cuándo paro. Ahí en 32. Que no se forme la cagazón. Ya. No, espérate. Dale más. Dale más. Ya. Se formó la cagazón, mira. Bueno, imagínate. Ay, meja. Da igual, no importa. Bueno, la primera parte del reguero ya está hecho. Digo, de la mezcla. Ya. 4 onzas de endulzante. ¿Y qué más se le echa al café con leche? Ahora vamos a echarle almíbar o miel de abeja. Esto tiene que ser 8 onzas. ¿A quién le gusta el café con miel de abeja? Dale despacio. Ya. Ya. No, un poquitico más. Bueno, pero no me Poquitico. Ya. ¿Ya? Ok. ¿Qué tú crees? Yo creo que está bien. Ahora metemos todo en la batidora. Y el resultado es café con leche azucarado. Ahora colador. Y esperamos que esto no forme mucha botazón. Listo para consumir el café con leche. ¿Estamos listos? Dale. Nosotros también. Mauri no parece muy satisfecho del color. Creía que iba a ser un poquito más blanco. ¿Por qué? Porque la caravana antes se veía un poquito más clarita, ¿sabes? Y entonces ahora no sabemos si el hecho que se vea tan amarillo depende del hecho que la pintura ahora es nueva, que está mojada, que estamos acostumbrados a ver la furgoneta por ahí blanca, muy blanca. Y vamos a ver, mañana le daremos un mate, le daremos un quitabrillo. Vamos a ver cómo se ve. Por ahora a Mori no le está gustando mucho. Vamos a ver después qué dice. ¡Qué cosa más fea! Se lo dije que no le gusta nada. Aquí estoy, Consígueme un guante, ¿bien? de plástico. Sí, una de esas. ¿Cuánto? ¿Cómo va? Feo, Bonito. va feo. ¿Qué creen ustedes? Bueno, este no es gris. Y ahora voy a hacer Ya hemos usado 1 galón de pintura y más. y ya abrimos el otro y estamos usándolo. Sí. Pero ya vamos por más de la mitad, seguro. Y es que va a alcanzar bien, por lo menos No eso. más. El color está horrible. No, no está horrible. Sí, Está sí. vintage. Tiene mucho café, yo quería leche con un poquito de café.
Y es casi un café con leche. Exagerado. Me voy. ¿Qué queremos? Los quiero. Se acabó. Mira tú, se hizo de noche. Hay dos o tres detalles que no teníamos en cuenta. Uno, se nos olvidó poner la falda, que se suponía que iban justo después de poner el primer. Poner el primer, instalar la falda y así poder pintar todo. Se nos olvidó y además de eso se ha hecho muy tarde, se está haciendo, bueno, ya es oscuro afuera y están empezando a venir bichos para adentro del taller y se pegan en la pintura. Entonces ya por hoy se para. Mañana instalaremos la falda y pintaremos la falda y haremos algún retoque, alguna cosa que falte. No quería hacerlo porque quería pintar todo de una vez y que se secara al mismo tiempo, pero bueno, las cosas pasan Así es cuando como quieran. van. Ahora toca hacerle limpieza a todo esto y mañana volver a hacerle limpieza. Yo quería hacer la limpieza una sola vez, pero bueno. Bueno, la limpieza esto es acetona. Acetona y romper la pistola. No, romper la pistola no. Bueno, ya la rompí. No, hace falta mañana. Ya la arreglé. Oye, tú me dijiste que iba a hacer calor. No, oye, te dije que hacía 50 grados. Aquí sigue siendo frío. Aquí traigo al inspector que va a ver cómo quedó el trabajo de pintura. Vamos a ver, vamos a ver. Ojalá que se haya puesto más blanca porque el amarillo ese no me gusta ni un poquito. Vamos a ver. Ya que yo decía café con leche. Yo quería leche con café, al final salió... Yo quería leche con café, salió café con leche, pero yo creo que al final parece una natilla de platanito. Vamos a ver, Paquito. ¿Qué tú crees de eso? Enciende la luz. Mira. Así oscura se ve más clarita. ¿Qué tú crees, Paquito? Ah, se ve más blanca, ¿eh? ¿Viste? ¿Está Bueno, mejor Paquito le entonces? gusta, bueno. Estamos viendo la colita, así que le gusta. ¿Y a ti? Sí. Está mejor que ayer, yo creo. Menos mal. Yo creo que ayer yo estaba cansado y los ojos Sí. se me estaban Claro. Y era oscuro. nublando. Ah, no está tan feo. ¿Cómo está el oleaje? Esta parte, que tiene sombra. Paquito dice que le gusta. ¿eh? Son las olas que dice Mauri. Viejito. ¿La dejamos brilloleada? No sé, ahora esta es... La pregunta del día de hoy es Exacto. si la dejamos brilloleada, Brilloleada es un término nuevo. con brillo la pintura y oleada porque está oleada, o la Mateizamos. mateamos. Tenemos una pintura transparente o un clear que lo que hace es poner la pintura mate. Mientras más pintura se le pone, más mate se pone. Y bueno, nos desharíamos del brillo y se notarían menos las olas. Pero sería más trabajo y sé que sería otra capa de protección a la pintura. Así que no sé, vamos a debatir un poquito el tema. Y decidir. ahora vamos a poner la falda que van aquí. Entonces en este trabajito seguiremos pensando en el mate o no mate, mate o no mate. Vamos a ver. ¿Está lista? Más o menos. Bueno, vamos a ponerle las faldas. Primero con unos tornillos, la aguantamos y después ponemos remache. Sí. Bueno, a mí los remachitos grandes me gustan.
Ya está lista para pintarse, pero creo que primero vamos a poner la otra, ¿verdad? Así después pintamos todos juntos. Sí. Uy, mira cómo quedó esta. Ya pasa. Aquí esto quedó con algo de presión. Y como la fibra de vidrio es bastante finitica aquí, parece que es algo de la fuerza que lo hicimos arriba lo hizo dislocarse un poco aquí abajo. Y como todo esto fue adaptado, ahora no quiere funcionar. Hay que meterle un refuerzo por dentro y para que lo mantenga recto. Encontré este pedazo de angular que creo que va a funcionar mejor que el fleje, porque como es un angular, pues es mucho menos flexible que el fleje, que es una sola cosa plana. Y vamos a probar con esto. Esto va a quedar más feo que... Qué feo va a quedar esta vida. ¿Por qué? No se va a ver, está ahí abajo. Mauri está preocupado que se vean los remachitos, pero en realidad yo le estoy diciendo que desde mi altura no se ven. De aquí casi ni se ven, miren, casi ni se ven los remachitos. Y entonces desde su altura, que va a estar más o menos por aquí, imagínense, no se va a ver nada. Tranquilo. Bueno, entonces previsiones para este lado. Previsiono que algún trabajo extracurricular vamos a tener que hacer. Vamos a ver, este es facilito, esto es sencillito, ¿no? Está Aquí casi ya por toda la medida. 2 o 3 remaches. Ok. Mau, ganaste. Ay, Entre nos la vemos. barrena que pierde el filo, entre la máquina que no quiere remachar, los remaches que no quieren remacharse, yo no sé. Ah. ¿Y cómo se ve este? Este también está rarito. No, está bueno esto, ¿no? ¿Qué tú crees? Este tiene una barriga ahí en medio que está... Al ingeniero entonces no le gusta. Y como no le gusta, hay que arreglarlo. Bueno, todo lo que se puede hacer para sentirse mejor hoy nos va a funcionar mejor en el futuro. Agárralo ahí. Lo que yo veo ahora es que toda esta barriga sobra. Entonces ahora todo esto se lo quiere cortar. Lo vamos a cortar. ¿Estás loco? Un poquito loco. Sirve. ¿Le gusta más? Me gusta un poquito más. Ya no tiene barriga. Ahora es un Frankenstein. Por fin acabamos. Por fin acabaste. Al final le hizo todo como siempre. O más que siempre en realidad. Yo solo me quedé aquí fuera 2 días. Esperando. ¿verdad? Katia, me hace falta esto. Llego. Katia, mira esto. Llego. Pero es un trabajo importante también. Pero ayudarme bueno, ahí cuando yo estoy que no puedo soltar la pistola o hacer algo y necesito ayuda, pues enseguida Katia y Ya. ahí está la ayuda. Pero ya, por suerte se acabó. Pasamos el mal rato. lo siento mucho. Sí. Lo sentimos, queremos disculparnos porque nos quejamos mucho en este episodio. Ya, Eh, se acabó. Por suerte lo que viene va a ser más divertido. Sí. Eh, Más sencillo. Ya, como les dije antes, teniendo en mente que terminamos la pintura, Exacto. que era lo más odioso que hacer, pues ya todo lo demás es mucho más positivo, más ligero, más divertido.
y lo vamos a pasar bien. Sí. Y queremos que nos acompañen como siempre. Gracias para llegar hasta aquí, por soportarnos. Si les gustó el color, coméntenos a ver qué les pareció. Para nosotros fue una sorpresa porque yo estaba esperando algo más blanco. Algo como una leche con café era lo que yo quería. O sea, un blanco con apenas un poquito de beige. No. Pero esto se convirtió en puro beige, casi amarilloso. Así camel. Y al final bueno, decidimos no hacerlo mate. ¿Por qué? Porque estamos cansados, porque no se ve tan mal, porque Mauri no quiere pintar más y porque es algo que también se puede hacer después, si Y fuera porque- un día. Y porque podamos ahorrarnos esa parte del dinero, Sí. que es bastante, y ya gastamos bastante en el Gastamos mucho en realidad. en el pero proceso bueno, este, y además le dimos bastante pintura, así que yo creo que Sí. está, por lo menos lo que es protegida con pintura, está bastante cargada, sí. bastante protegida. Así que cuéntenos, déjanos saber lo que le pareció. Compartan el video si les gustó, déjenselo a los vecinos, a los amigos, a ver si seguimos creciendo. Suscríbanse si todavía no lo han hecho. Bienvenidos a todos los que llegan y siguen llegando de último, pero como siempre son bienvenidos, Claro. y nos vemos el próximo domingo. Hasta pronto. Chao, chao.